página 19. El pragmatismo, por Richard Rorty. 1.2. Pragmatismo clásico. Sirva lo dicho hasta aquí como un enunciado introductorio del tema que iré desarrollando. Voy a retomarlo en breve desde otra perspectiva en clave freudiana. Pero, antes de esto, ¿acaso fuera conveniente decir algo acerca de las semejanzas y diferencias, especialmente con respecto a la religión, entre Dewey y los otros dos pragmatistas clásicos, Charles Sanders Peirce y William James? El pragmatismo tiene el pistoletazo de salida en la adopción por parte de Peirce de la definición de Alexander Bain de creencia como regla o hábito de acción. Tomando esta definición como punto de partida, Peirce defendió que la función de la indagación no es representar la realidad, sino más bien capacitarnos para actuar más eficazmente. Esto significa deshacerse de la teoría del conocimiento como copia que ha dominado en filosofía desde los tiempos de Descartes, y en especial de la idea de un autoconocimiento intuitivo, un conocimiento no mediado por signos. En tanto que uno de los primeros filósofos en decir que la habilidad de utilizar signos es esencial al pensamiento, Peirce fue un profeta de lo que Gustav Bergman llamó el giro lingüístico en la filosofía. Al igual que otros filósofos idealistas del siglo XIX como T. H. Green o Josiah Royce, Peirce era antifundacionalista, coherentista y holista respecto a la visión de la naturaleza de la indagación. Sin embargo, no concibió a Dios, como sí hicieron la mayoría de seguidores de Hegel, como una experiencia atemporal y omnicomprensiva idéntica a la realidad. Al contrario, en vez de eso, y como buen darwinista que era, Peirce concibió al universo en evolución. Su Dios es una deidad finita idéntica, en cierta manera, a un proceso evolutivo que él llama el crecimiento de la terceridad. Este raro término designa la unión gradual de todo con todo por medio de relaciones triádicas. De una forma más bien extraña y sin apenas argumentar, Peirce supone que todas las relaciones triádicas son relaciones de signos, y viceversa. Su filosofía del lenguaje está entretejida con una metafísica casi idealista. James y Dewey admiraban Peirce y compartían su opinión de que la filosofía tiene que adaptarse a Darwin. Pero acertaron en apenas prestar ninguna atención a su metafísica de la terceridad. En lugar de eso, se concentraron en las profundas implicaciones anticartesianas del desarrollo que había realizado Peirce de la intuición antirepresentacionalista inicial de Bain. Y de este modo desarrollaron una teoría no representacionalista de la adquisición y contrastación de las creencias que culmina con la tesis de James según la cual, lo verdadero es tan solo lo conveniente para nuestro modo de pensar. Tanto James como Dewey se proponían llevar a cabo la reconciliación de la filosofía con Darwin por medio de una concepción de la búsqueda humana de la verdad y del bien que pusiera a esta en línea de continuidad con las actividades de los animales inferiores, concibiendo la evolución cultural en continuidad con la evolución biológica. Los tres fundadores del pragmatismo combinaron una visión darwiniana, naturalista de los seres humanos con una desconfianza hacia los problemas que la filosofía había heredado de Descartes, Hume y Kant. Los tres guardaban la esperanza de salvar la moral y los ideales religiosos del escepticismo positivista o empirista. Sin embargo, es importante no dejarse cegar por estas semejanzas o por el hecho de que se los trate siempre como perteneciendo a un único movimiento, y percatarse de que los tres tenían preocupaciones muy distintas. Es probable que la idea de que existió un movimiento pragmatista surgiera de la necesidad chauvinista de tener una filosofía americana. Lo mejor, creo, sería pensar en estos tres hombres como tres filósofos interesantes, casualmente americanos, que se influyeron perceptiblemente entre sí en sus respectivos trabajos, y no más aliados entre sí de lo que estuvieron, por ejemplo, Brentano, Husserl y Russell. Aunque se conocen y respetaban, los motivos que llevaron a cada uno a la filosofía eran muy distintos. Peirce se veía a sí mismo como un discípulo de Kant empeñado en mejorar la doctrina de las categorías y su concepción de la lógica. En tanto que matemático en activo y científico de laboratorio, Peirce mostraba más interés que James o Dewey hacia estas áreas de la cultura. James, por su lado, nunca se tomó demasiado en serio a Kant o Hegel,
y estaba más interesado que Peirce o Dewey por la religión. Este último, en cambio, se hallaba profundamente influido por Hegel y siempre fue un antikantiano empedernido. La política y la educación, más que la ciencia o la religión, ocupaban el centro de su pensamiento. Peirce fue un brillante y críptico matemático polifacético, cuyos escritos se resisten a una sistematización coherente. Peirce se quejó de la apropiación por parte de James de sus ideas. Lo hizo por complejas razones relacionadas con su oscura e idiosincrática metafísica y, en particular, con su doctrina del realismo escotista, la realidad de los universales, concebidos a veces como relaciones triádicas, a veces, como relaciones signo, a veces como potencialidades y otras veces, como disposiciones. La verdad es que Peirce sentía más simpatía que James por el idealismo y tachaba el pragmatismo de este de simplista y reduccionista. James mismo, sin embargo, concibió el pragmatismo como un modo de soslayar cualquier tipo de reduccionismo y como un ideal de tolerancia. Aunque consideraba que muchas disputas teológicas y metafísicas son, en el mejor de los casos, distintas muestras de la diversidad del temperamento humano, James confiaba en poder construir una alternativa al positivismo antirreligioso y generador de la ciencia de su tiempo. Citaba, con aprobación, la descripción que ofrece Giovanni Papini del pragmatismo como un corredor en un hotel. Innumerables habitaciones se abren desde él. En una de ellas puede hallarse a un ateo escribiendo un libro, en la siguiente, alguien ora de rodillas y pide tener fe, en una tercera habitación un químico investiga las propiedades de un cuerpo. El corredor pertenece a todos ellos, y todos ellos tienen que pasar por él. Su idea era que la única forma de comunicación posible a través de las divisiones entre temperamentos, disciplinas académicas y escuelas filosóficas consiste en prestar atención a las implicaciones prácticas de las creencias. En particular, este prestar atención ofrece la única forma de mediación entre las afirmaciones de la religión y las afirmaciones de la ciencia. Dewey, en su primer periodo, intentó reconciliar a Hegel con el cristianismo evangelista. Aunque las referencias al cristianismo desaparecen casi del todo de sus escritos en torno al año 1900, en un ensayo de 1903 sobre Emerson, Dewey aún esperaba con ilusión el desarrollo de una filosofía que la religión no tiene por qué reprobar y que sea consciente de su amistad con la ciencia y el arte. El acento antipositivista del pragmatismo clásico fue, como mínimo, tan fuerte como su acento antimetafísico. Dewey nos instó a no hacer ninguna distinción clara entre la deliberación moral y las propuestas de cambio en las instituciones sociopolíticas, o en la educación. Concebía los cambios en la actitud personal, en las políticas públicas y en las estrategias de aculturación como tres aspectos interconectados del gradual desarrollo de comunidades cada vez más democráticas y más libres, y del mejor tipo de ser humano que se realizaría en tales comunidades. Todos los libros de Dewey están impregnados de la convicción típicamente decimonónica según la cual la historia, history, humana es la historia, story, de la expansión de la libertad humana. Por otro lado, también es constante la esperanza de sustituir la concepción platónica del filósofo como espectador del tiempo y la eternidad por una concepción de la tarea del filósofo menos profesionalizada y más orientada a la política. Dewey creía que Kant, especialmente en su filosofía moral, había preservado tal concepción platónica. En la reconstrucción de la filosofía, 1920, Dewey escribió, bajo el disfraz de estar tratando con la realidad última, la filosofía ha estado ocupándose de los preciosos valores insertos en las tradiciones sociales. Ha surgido de un choque entre fines sociales y de un conflicto entre instituciones heredadas y tendencias contemporáneas incompatibles con ellas. Según Dewey, la tarea de la futura filosofía no es hallar nuevas soluciones a problemas más tradicionales, sino aclarar las ideas de la gente con respecto a las luchas sociales y morales de su tiempo. Esta concepción historicista de la filosofía, que se inspira en Hegel y que se parece a la concepción de Marx, ha provocado que, entre los filósofos analíticos, Dewey no gozara de tanta popularidad como Peirce o James.
Su intensa preocupación por asuntos políticos y sociales locales americanos ha restringido el interés de su trabajo. Con todo, y esto es lo que voy a defender en estas lecciones, Dewey es el pragmatista clásico cuya obra, a la larga, nos puede ser de mayor utilidad. Independientemente de que Dewey pueda ser el más útil, mi parecer es que, de los tres pragmatistas clásicos, Peirce es quien lo es menos. Es cierto que escribió más que cualquiera de los otros dos y que tal vez fue el más profesional de los tres, pero a su pensamiento le falta enfoque y dirección. Los filósofos contemporáneos que se llaman a sí mismos pragmatistas tan solo recogen una cosa de Peirce, el cambio que hizo al pasar de hablar de experiencia a hablar de signos. Aunque, en realidad, en vez de hablar de signos hablan de lenguaje, con lo cual excluyen del reino de los signos lo que Peirce llamaba iconos e índices, y solamente consideran lo que él denominó símbolos. No parece que sea un disparate decir que, si Peirce no hubiera existido jamás, ello no habría afectado mucho el curso de la historia de la filosofía. Pues Frege hubiera realizado el giro lingüístico solo y sin ninguna ayuda. No obstante, algunos filósofos actuales, como por ejemplo Hilary Putnam o Jürgen Habermas, atribuyen a Peirce una importancia que yo estimo exagerada. Los dos aceptan la definición de Peirce de verdad, como aquello hacia lo cual la opinión está destinada a convergir al final de la investigación, y también su definición de realidad como aquello que se cree que existe en tal punto de convergencia. En mi opinión, y por razones que expondré más adelante, esta noción de convergencia no es ni clara ni útil. De todos modos, la principal razón por la cual digo que Peirce es relativamente insignificante es que no se ocupó, como sí hicieron James y Dewey, del problema que dominó la filosofía de Kant y que late en el corazón del pensamiento decimonónico de todos los países occidentales, el problema de cómo reconciliar la ciencia y la religión, de cómo ser fiel a Newton y Darwin y al espíritu de Cristo al mismo tiempo. Este problema constituye el paradigma del tipo de conflicto entre viejos modos de hablar y nuevos desarrollos culturales cuya resolución Dewey veía como tarea principal de la filosofía. Durante sus primeros 30 años, lo más importante para Dewey fue la necesidad de reconciliar la ciencia y la religión, para James lo fue a lo largo de toda su vida. La discusión de este tema por parte de Peirce, en cambio, se reduce a unas cuantas observaciones de carácter más bien vulgar, observaciones que representan la opinión común del pensamiento del siglo XIX. Lo encontramos diciendo, por ejemplo, que el conflicto manifiesto entre estas dos áreas de la cultura es resultado de la estrechez de miras no filosófica de aquellos que velan por los misterios del culto. Asimismo, rechaza la insinuación según la cual se va a ver privado de la posibilidad de añadirse a la común alegría por la revelación de los principios iluminados de la religión que celebramos por Navidad y Pascua, porque juzgó como indefendibles ciertas ideas metafísicas, lógicas y científicas que se han mezclado con aquellos. Y afirma que el único elemento distintivo del cristianismo es la idea de que el amor es la única ley, y su único ideal es que todo el mundo se una en el vínculo del amor común a Dios realizado en el amor de cada hombre por su vecino. Este es un modo anglófono bastante típico de seguir las directrices del libro de Kant, la religión dentro de los límites de la sola razón. Equivale a decir que podemos defender una ética cristiana sin necesidad de sostener una teología cristiana y, por tanto, sin interferir con la cosmología newtoniana o con la explicación darwiniana del origen de las especies. A James y a Dewey, así como anteriormente a Nietzsche, este compromiso fácil les pareció demasiado fácil. Los tres se tomaron la religión mucho más en serio que Peirce. Peirce, que había sido educado según la doctrina episcopalista, afirmaba que esta era la única religión posible para un gentleman y, por lo que sabemos, nunca sufrió ninguna crisis espiritual importante que se expresa en términos religiosos. James, por el contrario, fue educado por su excéntrico padre en una especie de mezcla peculiar de Swedenborg y Emerson. Aunque él y sus hermanos tuvieron la sensatez de no tomarse demasiado seriamente las peculiares ideas teológicas de su padre, en realidad, las experiencias religiosas de éste le influyeron profundamente.
James sufrió el mismo tipo de crisis espirituales que habían afligido a Henry James, padre, y nunca estuvo seguro de si éstas tenían que ser descritas en términos psicológicos o bien en términos religiosos. Dewey fue el único de los tres que tuvo una formación religiosa realmente férrea, el único que, por decirlo así, vivió la religión con toda su furia. También fue el único que se la tragó con toda su fuerza. Su madre le inquiría una y otra vez, ¿te llevas bien con Jesús? Y todos sus biógrafos coinciden en señalar que el tardío resentimiento hacia la piedad incordiosa de su madre constituye uno de los elementos centrales de la formación del pensamiento maduro de Dewey. A pesar del hecho de que James nunca tuvo que abandonar una ortodoxia impuesta en su juventud, la necesidad de situar a su padre en el mismo universo intelectual que habitaban aquellos amigos suyos más interesados por cuestiones científicas, como, por ejemplo, Peirce y Chauncey Wright, fue muy importante en la formación de su pensamiento. Sospecho que debemos la teoría pragmatista de la verdad a tal necesidad. Y eso porque el motivo de fondo de esta teoría es proporcionarnos un modo de reconciliar la ciencia y la religión por medio de una visión que las considere, no como a dos sistemas rivales de representar la realidad, sino más bien como a dos modos no rivales de producir felicidad. En el caso de James, creo que su concepción antirepresentacionalista del pensamiento y del lenguaje vino motivada por la comprensión del hecho de que la necesidad de elección entre representaciones rivales puede ser reemplazada por la tolerancia hacia una pluralidad de descripciones no rivales, descripciones que sirven a distintos propósitos y que tienen que ser evaluadas por su utilidad respecto a estos y no por su adecuación con los objetos que se describen. Si el lema de James era tolerancia, el de Dewey era, como dije antes, antiautoritarismo. La reacción contra el sentido de pecado que había adquirido en su educación religiosa, condujo a Dewey a hacer campaña, a lo largo de toda su vida, contra la idea de que los seres humanos necesitan medirse a sí mismos en oposición a algo no humano. Dewey utilizó el término democracia para designar algo parecido a lo que Habermas quiere decir con el término razón comunicativa. Para Dewey, esta noción resume la idea de que los seres humanos deberían regular sus acciones y creencias por la necesidad de unirse a otros seres humanos en proyectos de cooperación, y no por la necesidad de encontrarse en la correcta relación con respecto a algo no humano. Por eso se apropió de la teoría pragmática de la verdad de James. Quizás sea cierto que, de los tres, James será siempre el pragmatista que caerá más simpático y el más leído. Pero, para mí, el más imaginativo de todos fue Dewey. Fue él quien demostró tener una mayor conciencia histórica, supo aprender de Hegel cómo contar historias generales acerca de la relación del presente con el pasado humano. Las historias de Dewey son siempre relatos acerca del progreso que supone el paso de la necesidad de las comunidades humanas de contar con un poder no humano, a la comprensión del hecho de que todo lo que necesitan es, simplemente, tener fe en sí mismas. Los suyos son relatos acerca de la sustitución de la autoridad por la fraternidad. Sus relatos acerca de la historia como el relato de la realización de una libertad cada vez mayor son relatos sobre cómo hemos perdido el sentido de pecado y la esperanza en otro mundo y hemos ido, gradualmente, adquiriendo la habilidad de hallar en la cooperación entre los seres mortales la misma significación espiritual que nuestros antepasados hallaron en la relación con un ser inmortal. Su modo de aclarar las ideas de los hombres respecto a las luchas morales y sociales de su tiempo consiste en pedir a sus contemporáneos que consideren la posibilidad de que la cooperación cotidiana en la construcción de comunidades democráticas sea lo que proporciona todo aquello que juzgamos elevado, todo aquello que antes quedaba reservado para los fines de semana. Fin de la lección 2. Página 27 de 65.